La noche olía a carbón húmedo y a jazmín cuando Clara aceptó casarse con un hombre al que apenas conocía. No hubo lágrimas ni exclamaciones dramáticas, solo el leve temblor de sus dedos al firmar la carta de compromiso. A lo lejos, en las chimeneas de la fábrica, una lluvia de chispas iluminaba el cielo como si el propio infierno hubiera abierto los ojos. Fue su padre quien rompió el silencio, sentado tras el enorme escritorio de nogal en el despacho revestido de madera. «Has hecho lo correcto, hija», dijo don Mauricio Valcárcel, dueño de la fábrica textil más importante de todo el valle. «Con este matrimonio, la familia queda a salvo». Clara alzó la mirada. Tenía 20 años y un cuello fino, blanco como las páginas que firmaba. La tela del vestido rozaba el suelo de parquet bruñido con un susurro casi respetuoso. «¿De qué exactamente nos salva, padre?», preguntó, aunque ya sospechaba la respuesta. Él respiró hondo, mirando de reojo los libros de contabilidad, de la ruina y de la vergüenza. Fue el propio notario quien pronunció por primera vez el nombre que desde esa noche se grabaría en la vida de Clara como una sombra persistente. Don Gabriel Landa, leyó en voz alta, socio industrial y financiero de la firma Valcárcel en Landa. Gabriel, el hombre frío. Clara le había visto solo 3 veces. Una en la iglesia, otra en el despacho de su padre y una tercera, fugaz, en el andén de la estación cuando un tren de carga llegó cubierto de hollín. Siempre el mismo rostro pálido, cincelado, con ojos grises que parecían evaluar el mundo como si fuera una máquina desmontable. Educado hasta la exasperación, cortés sin una sola grieta. Mientras el notario hablaba, alguien tosió al otro lado del ventanal abierto. Clara reconoció ese sonido, esa forma contenida de disimular un nerviosismo. El corazón le dio un vuelco. Bernardo, el joven ingeniero de la fábrica, estaba allí, abajo, en el patio, supervisando el cambio de turno. La luz de gas perfilaba su silueta, la chaqueta, azul marino manchada de grasa, la barbilla algo oscurecida por la barba incipiente, las manos firmes, precisas, moviéndose al ritmo de los silbatos. Había sido él quien, 2 años antes, traído desde Bilbao, modernizó los telares y salvó a la fábrica del cierre. Él, y solo él, quien conocía el verdadero estado de las cuentas, los salarios recortados, las chimeneas que seguían humeando a costa de demasiados sacrificios. Y él quien conocía un secreto mucho más peligroso, la historia de amor que lo unía en sombras y pasillos, a la hija del dueño. El primer mini hito ocurrió una tarde de noviembre, la niebla pegada a los cristales del taller. Clara bajaba muy pocas veces a la nave principal. El ruido de los telares la aturdía, y además no era decoroso que una señorita de su posición caminase entre obreros de manos negras. Pero aquel día llevaba bajo el brazo una cesta con vendas y frascos de tintura de yodo. Habían dicho que un muchacho se había herido con una correa rota. El accidente era un pretexto. Bernardo la esperaba junto a la caldera auxiliar, donde el vapor subía en nubes blancas. Cuando ella se acercó, las gotas de condensación le humedecieron el cabello, dibujando pequeños rizos en las sienes. «Si tu padre supiera que viene su hija a curar heridas aquí abajo», murmuró él, sonriendo con medio labio. «Si mi padre supiera la mitad de las cosas que ocurren aquí abajo», respondió ella, entregándole una venda, «se encerraría para siempre en su despacho». Él le tomó la mano, con la excusa de guiarla hacia un rincón menos expuesto. El calor de la caldera les envolvía como una cortina. «Han bajado otra vez los salarios», susurró Bernardo, mientras ella entablillaba el dedo del joven herido. «Y se ha retrasado el pago en el taller de costura. Esto va a estallar, Clara». Ella apretó el nudo de la venda. Conocía ya esa información, la había escuchado la víspera, oculta tras la puerta entornada del despacho, mientras su padre y Gabriel discutían. «Déjelos marchar si no están satisfechos», había dicho la voz fría de Landa. «Por cada obrero que se va, hay 10 esperando en la estación. El hambre es la mejor aliada del empresario». Clara había sentido entonces una náusea difícil de ocultar. Allí, frente a Bernardo, la culpa le quemó la garganta. «No puedo cambiar nada», dijo, aunque sabía que era mentira. Podía al menos contarlo. Él la miró con algo más que ternura. La miró como si quisiera atravesarla. «Lo que no puedes es seguir haciendo ver que no ves», replicó con suavidad, pero sin ceder. «Eres la única que puede hablar con tu padre sin que te eche a la calle. Y eres la única que me importa que siga aquí». Esas palabras se quedaron suspendidas en el aire, más densas que el vapor.
porque en esa frase por primera vez Bernardo no habló solo de obreros y máquinas, habló de ellos. El segundo mini hito llegó una semana después, cuando Clara, citada por su padre, se encontró cara a cara con Gabriel Landa en el salón principal. Las cortinas de terciopelo rojo estaban corridas, filtrando la luz gris del invierno en tonos granates que volvían todo más pesado, más dramático. «Señorita Valcárcel», la saludó Gabriel, con un leve movimiento de cabeza. «Es un honor». Ella inclinó la cabeza, sintiendo el corsé apretar más de lo normal. «El honor es mío, don Gabriel». El silencio que siguió fue extraño, cargado. No era el silencio nervioso de un pretendiente, era el silencio estudioso de quien examina una pieza de maquinaria antes de hacer una oferta por ella. Su padre carraspeó. «Gabriel desea formalizar su interés en unir nuestras familias», dijo, con un brillo duro en la mirada, «y yo he considerado que es la mejor solución para todos». «¿Solución a qué problema?», se atrevió a preguntar Clara. «A muchos», intervino por fin Gabriel con voz serena, «a las deudas crecientes, a los rumores de conflicto entre los obreros, a la desconfianza de los bancos. Y por supuesto al hecho de que una casa como esta no puede permanecer sin heredero legítimo para siempre». No era una petición, era un diagnóstico. Clara sintió que de repente la habitación se inclinaba ligeramente. «Si no acepto», empezó. «Si no acepta», cortó Gabriel sin perder la cortesía, «deberé retirar mi participación. Y los acreedores no tendrán ya ningún freno. La fábrica cerrará, y con ella las casas de todas las familias que dependen de sus salarios». Las palabras quedaron flotando entre ellos como una sentencia. Y fue en ese instante, al ver el leve temblor en la mano de su padre, cuando Clara comprendió la magnitud del desastre. La fábrica no era solo chimeneas y ladrillos. Era pan, era abrigo, era la única muralla entre cientos de almas y el hambre. El tercer mini hito llegó esa misma noche, cuando Bernardo la esperó donde nunca había osado hacerlo, al pie de la escalera trasera que conducía de la cocina al jardín. Llovía. El farol de aceite dibujaba círculos dorados en el lodazal y el olor a tierra mojada mezclado con carbón quemado era casi embriagador. Ella bajó envuelta en un chal oscuro, la falda recogida para no mancharse. Al verle allí, con el cabello chorreando y la mandíbula tensa, sintió que todo el valor que había reunido durante el día se disolvía. «He oído rumores», dijo él sin rodeos. «Dicen que el señor Landa ha estado aquí». «Son ciertos», admitió ella con un hilo de voz. «Mi padre quiere que me case con él». El silencio de Bernardo no fue el que ella esperaba. No hubo exclamación indignada ni súplica inmediata, solo un leve parpadeo, como si un engranaje interior se hubiera detenido. «¿Y tú?», preguntó al fin. «¿Qué quieres tú?». Clara alzó la vista hacia la casa, donde algunas ventanas seguían encendidas. En la cocina todavía se oían las cacerolas. En el despacho, una luz fija, obstinada. «Quiero que mi padre no muera de vergüenza y de deudas», susurró. «Quiero que los niños del barrio no pasen frío este invierno. Quiero», se le quebró la voz, «quiero no perderte a ti». Él dio un paso hacia ella, tan cerca que pudo notar el olor del aceite de máquina en su ropa, mezclado con algo cálido, familiar. «No podemos tenerlo todo, Clara», murmuró, apoyando la frente en la suya. «Pero tú sí puedes elegir qué pierdes». La frase clavó en ella como una astilla. ¿Qué estaba dispuesta a sacrificar? ¿Su amor? ¿La fábrica? ¿Su propio nombre? Bernardo respiró hondo, como si tomara una decisión. «Hay algo que no sabes», dijo. «Algo que puede cambiarlo todo». Clara alzó la mirada, alarmada. «¿Qué?». «Landa no solo sabe de las deudas de tu padre, las ha provocado. Ha estado estrangulando los créditos a través de un tercero, provocando la necesidad de su rescate. Lo he visto en los libros, en las fechas de los pagos, en las condiciones absurdas de los contratos. Es un hombre que compra ahogando primero». Las palabras la golpearon con una claridad brutal. Recordó las visitas cada vez más frecuentes de Gabriel los últimos meses, las discusiones a puerta cerrada, la súbita prisa por formalizarlo todo. «¿Estás seguro?», preguntó con un hilo de voz. «Tan seguro como de que te quiero», respondió él sin apartar la mirada. «Pero si se lo dices a tu padre sin pruebas, pensará que son celos, y si me delatas a mí, me perderás para siempre. Solo tú decides qué hacer con esto». La noche de repente parecía más fría. Los días siguientes fueron una sucesión de corsés apretados, pruebas de menú, telas para el vestido de novia y visitas a la iglesia. Clara caminaba como una sonámbula entre encajes y cintas, con la sensación de estar tejiendo su propio sudario.
Cada vez que se cruzaba con Bernardo en la fábrica, sus miradas se encontraban un instante, apenas un parpadeo, pero en ese segundo se decían todo lo que no podían pronunciar. Una tarde, mientras se probaba por enésima vez el velo ante el espejo del tocador, su padre entró en la habitación sin llamar. Tenía el rostro más envejecido, las ojeras más profundas. «Sabes que no hay marcha atrás, ¿verdad?», dijo sin rodeos. Ella se contempló en el espejo. La seda marfil, las perlas, cosidas a mano, el brillo apagado de los candelabros reflejándose en los cristales. Parecía otra mujer, una desconocida. «No la hay para mí», respondió sin volverse. «Pero sí para ti». Él frunció el ceño. «No entiendo». Ella respiró hondo, sintiendo el corazón golpearle en las costillas. «Padre, Landa no ha venido a salvarnos. Ha venido a terminar de hundirnos y quedarse con los restos». Las palabras eran un riesgo mortal. Podían destruirlo todo. Pero en ese momento, por primera vez, eligió no proteger el silencio de la familia. Le habló de los libros, de las fechas, de las condiciones usureras, sin mencionar a Bernardo, sin revelar quién había hecho las cuentas. Solo los hechos, desnudos. Don Mauricio escuchó en silencio, caminando de un lado a otro de la habitación, con las manos enlazadas a la espalda. Al terminar, se dejó caer pesadamente en una silla. «Incluso si fuera cierto», murmuró, «ya es tarde, todo está firmado». Y aunque rompiera el compromiso, ¿quién crees que se alegraría de nuestra caída? Nadie. Seríamos pasto de hienas peores. «Queda la verdad», insistió ella. «Siempre queda decir la verdad». Él la miró, cansado. «La verdad, hija mía, también tiene un precio, y no siempre es uno que podamos pagar». El día de la boda amaneció con un cielo blanco, bajo, amenazando nieve. La iglesia estaba adornada con flores de invierno, se había encendido cada vela disponible y el olor a cera caliente se mezclaba con el de la lana mojada de los abrigos de los invitados. Clara avanzó por la nave central del brazo de su padre, con el murmullo de las oraciones susurradas a su paso. Notaba las miradas de las damas, calculadoras, de los hombres, curiosas, de los obreros que se habían agolpado al fondo, como sombras respetuosas. Buscó entre ellos un rostro, solo uno. Lo encontró junto a la columna más oscura, pegado a la penumbra. Bernardo, con la gorra entre las manos, los ojos fijos en ella. Cuando llegó al altar, Gabriel Landa la esperaba impecable, de negro riguroso, el chaleco gris perla, el reloj de leontina brillando a la altura del pecho. Al tomarle la mano, sus dedos estaban fríos como el metal. «Seré un buen marido», le dijo en voz baja, casi mecánica. «Haré prosperar lo que tu padre ha construido. Nada te faltará». Clara quiso decirle que ya le faltaba lo esencial, la libertad, la verdad, Bernardo. Pero el sacerdote empezó a recitar las fórmulas y las palabras se perdieron en el murmullo del latín. Llegó el momento culminante. La pregunta solemne: ¿aceptas, Clara Valcárcel, a Gabriel Landa como tu legítimo esposo? El mundo pareció detenerse. Podía decir no. Podía desenmascarar a Gabriel delante de todos, contar lo que sabía, señalar a los obreros del fondo y decir: todo esto se ha construido sobre su hambre y su silencio. Podía correr hacia la puerta, hacia Bernardo, hacia un futuro incierto pero suyo. Vio fugazmente el rostro de su padre, lívido. Vio a las hermanas de los obreros, con las manos agrietadas. Vio la fábrica, con sus ladrillos ennegrecidos, sus chimeneas, su corazón de hierro y vapor. Entendió entonces que hiciera lo que hiciera, alguien perdería. Solo le quedaba elegir quién. Cuando abrió la boca sintió como algo dentro de ella se desgarraba. «Sí, acepto». No fue un grito ni un susurro. Fue una rendición pronunciada con una dignidad que la sorprendió a ella misma. En el fondo de la iglesia, Bernardo cerró los ojos un instante, apretando la gorra entre las manos hasta deformarla. Luego se irguió, tragó saliva y se marchó sin hacer ruido, como un obrero más al final del turno. El tiempo siguió su curso. Gabriel se convirtió en dueño oficial de la mitad de la fábrica. Los contratos se renegociaron, algunos obreros se marcharon, otros llegaron. Hubo inviernos duros y veranos de humo espeso. Los rumores sobre las maniobras de Landa nunca llegaron a convertirse en escándalo. Era demasiado cuidadoso. Clara, ahora señora de Landa, visitaba a menudo los talleres. Hablaba con las mujeres del taller de costura, los niños que llevaban recados. En las noches de insomnio, recorría con la vista desde la ventana del dormitorio las luces de la fábrica ardiendo hasta tarde, como un corazón insomne. De Bernardo supo poco. Escuchó decir que había aceptado un puesto en otra ciudad, donde construían una nueva línea de ferrocarril.
Otros murmuran que había sido él quien, en secreto, promovió una caja de resistencia para los obreros, apoyándoles a distancia. Un rumor decía que seguía guardando en el bolsillo interior de su chaqueta un trozo de encaje blanco, caído del velo de ella en el umbral de la iglesia. Una tarde, años después, Clara encontró en un viejo gazpacho de su padre un cuaderno de cuentas. En una hoja, entre columnas de cifras, alguien había anotado, con la misma letra firme de Bernardo: las máquinas no sienten, pero los hombres sí. Algún día alguien tendrá que equilibrar esta balanza. Clara cerró el cuaderno con cuidado, como si fuera un relicario. Sabía que su elección había desequilibrado muchas cosas. Había salvado la fábrica, sí. Había dado pan a cientos de bocas, pero había pagado con la renuncia a la única vida que hubiera sido verdaderamente suya. Esa noche, al acostarse junto a Gabriel, que dormía ya exhausto tras una jornada de reuniones, susurró algo en la oscuridad sin saber si hablaba con Dios, con el recuerdo de Bernardo o con la joven que ella había sido. Si volviera a elegir, murmuró, ¿tendría el valor de destruirlo todo por un solo corazón? El rumor lejano de la fábrica fue la única respuesta. Y ahora dime tú, que has escuchado esta historia hasta el final. En el lugar de Clara, ¿habrías salvado la fábrica aceptando un matrimonio sin amor o habrías arriesgado el futuro de todos por seguir a Bernardo? Cuéntamelo en los comentarios, porque en esas elecciones se mide de verdad el peso del corazón. Si te apetece seguir explorando noches de humo, secretos y amores imposibles, quédate cerca y escucha las próximas historias que susurran desde Is Soul.